Bueno, buenas tardes, muchas gracias por tu participación en esta entrevista en el marco de la investigación doctoral, el pensamiento proyectual como parte del objeto de enseñanza en la práctica proyectual, estrategias para su abordaje en los talleres de proyecto de la carrera de arquitectura en las universidades públicas de Argentina. Para iniciar te voy a pedir si pudieras presentarte. ¿Cómo no? Buenas tardes. Gracias por esta oportunidad. Yo soy Julio Arroyo, arquitecto, profesor titular ordinario de dedicación exclusiva de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad del Litoral. En la facultad yo estoy a cargo de uno de los talleres, taller de proyecto arquitectónico 3 y 4 del ciclo medio de la carrera. Tengo muchos años de ejercicio en la docencia, desde el momento de inicio de la carrera, en 1985, con una breve interrupción de un par de años, algo menos, pero puedo decir que a esta altura toda mi vida académica ha transcurrido en la Facultad de Arquitectura y centrado en el área de diseño. Además, desarrollo otras actividades académicas como investigador de arquitectura y espacio público, y bueno, también tengo gestión en otros ámbitos como la edición de publicaciones científicas, integración de comisiones varias, etc. Así que, bueno, quedo a disposición de tus preguntas, Leo. Bien, para iniciar, como expresa declaración sobre la posible difusión sin fines de lucro de este material, ¿autoriza o no autoriza a que esta entrevista esté disponible en una plataforma audiovisual de libre acceso como YouTube, Vimeo o similar? Sí, lo autorizo. Muy bien, muchas gracias. Para este primer bloque de preguntas, te voy a consultar acerca de los objetivos explicitados en los documentos de cátedra, en los derivados del plan de estudio que se trabajan en la asignatura, particularizando en el tramo de desarrollo del taller de tercer y cuarto año. Si pudieras puntualizar brevemente, ¿qué es lo que se propone enseñar en el taller? Bueno, en principio la planificación de cátedra supone un encuadre en, por una parte, las normas fundamentales de la universidad, como es el estatuto de la universidad; en segundo término, el plan de estudios de nuestra facultad, que establece 3 áreas de conocimientos, la de ciencias sociales, la de tecnología y la de diseño propiamente dicho. Nuestro taller cae en el área de diseño por competencia disciplinar. El plan de esta carrera también tiene 3 ciclos: el inicial, introductorio, de primer y segundo año, un ciclo medio de tercero y cuarto año de la carrera, y un ciclo superior que termina con una tesis de grado. El taller que nosotros manejamos está en el ciclo medio de la carrera. El plan de estudios establece para la carrera de arquitectura y urbanismo una serie de objetivos y de contenidos que son los que nos comprometen, aunque luego, en función de que existen 3 cátedras paralelas para el dictado de las mismas asignaturas, es posible que esos contenidos se modalicen de caso en caso. Es posible y es deseable. Justamente lo que se pretende con la multiplicación de cátedras es la diversificación de modos de encarar los mismos objetivos, los mismos contenidos. ¿Qué es lo que nos interesa, por lo tanto, en el ciclo medio de la carrera? Básicamente llevar adelante una formación a nivel instrumental, es decir, brindar elementos para que los alumnos, siempre me voy a expresar en términos genéricos, los alumnos, involucrando todas las personas que revisten esa condición de estudiantes, todos los alumnos pueden desarrollar destrezas y habilidades para encarar las competencias disciplinares y profesionales. Debemos tener en claro que nuestras universidades públicas otorgan títulos habilitantes para el ejercicio de la profesión. Entonces, a nivel de la carrera, lo que necesitamos es que el alumno desarrolle competencias para poder llegar a hacer un ejercicio de la profesión responsable y eficiente.
cuando logre su titulación. En ese sentido, nosotros tenemos que trabajar mucho los aspectos de instrumentación, aceptando o reconociendo que en el ciclo básico de la carrera han hecho una aproximación amplia a todo lo que es la problemática de la arquitectura como disciplina. Lo que debemos incorporar en este caso del ciclo medio es, ¿no?, por una parte, el desarrollo de la problemática de la disciplina y la incorporación de aspectos propios del ejercicio profesional. En el plan de cátedra que llevo adelante, he propuesto, y así fue aceptado en las instancias de concurso de las que participé, que nuestros objetivos se consuman en función de 3 ejes organizadores de la actividad general del taller. Uno es el objetivo que llamamos formativo, que es donde se adquieren aquellas justamente destrezas y habilidades propias del oficio del arquitecto. Y cuando hablo del oficio del arquitecto, me estoy refiriendo al oficio en un sentido artesanal, como lo manifiesta Richard Sennett en su libro El artesano, en donde habla del buen hacer del trabajo. O sea, la expectativa que tiene el artesano es de hacer con calidad. Y es una calidad que se va a poner de manifiesto tanto se desarrolla en un ámbito específico, que es el taller, que es un espacio social, en donde la calidad es el resultado de la cooperación de todos los integrantes del taller. Por lo tanto, el ejercicio formativo es adquirir las habilidades y las competencias propias de nuestra disciplina en un marco específico de taller, para poder hacer arquitectura de acuerdo al buen saber y al buen entender que se ha ido construyendo y acumulando en el tiempo histórico de nuestra... Por lo tanto, este es el eje 1, el eje formativo, y que nos encuadra directamente en los contenidos exigidos por el plan de estudios. Un segundo eje es el eje que me interesa denominar empírico. ¿Por qué? Porque allí lo que tratamos es que los que están cursando o están trabajando en talleres de proyecto arquitectónico 3 y 4, sea como alumnos, sea como docentes, tengan una actitud alerta, de observación inteligente y de observación interesada frente a los procesos del mundo en el que vivimos, de la región y de la ciudad en la que vivimos. Eso significa mirar más allá del mero ejercicio del diseño para poder entender lo que está ocurriendo del mundo del cual somos parte. Yo rechazo de plano este concepto que es una comidilla de que vivimos en una burbuja de cristal, los universitarios, o de que nos aislamos, que estamos en una torre de marfil. Todo ese tipo de referencias las descarto porque, de hecho, todos estamos sufriendo las vicisitudes propias de la vida en países críticos, como son los latinoamericanos y los argentinos en particular. Todos estamos sufriendo en este momento los efectos de una crisis sanitaria, y por lo tanto no es verdad que el universitario, sea estudiante o sea docente o investigador o personal administrativo, o de lo que se trate, esté por su propia condición de universitario ajeno a la vida con sus conflictos, contradicciones y también con sus beneficios. Por lo tanto, estamos profundamente involucrados, y más los arquitectos que trabajamos justamente en problemas, procesos, dinámicas que hacen a la vida urbana mayoritariamente. Por lo tanto, ese eje empírico es más que nada una prosecución de objetivos de disposición a observar, objetivos de orden voluntario, es decir, motivar a las personas a que, más allá de que sean arquitectos, sean observadores sagaces del mundo en el que viven, para poder
Primero, evitar la ingenuidad, ¿no? Ser incautos, ser ingenuos frente a las realidades que viven, o en el peor de los casos, evitar la necedad. Y también para poder desarrollar una actitud crítica frente a las cosas que se ven. Es decir, poder encontrar nudos problemáticos, poder encontrar los conflictos en los procesos, ¿no? Y poder operar como arquitectos y como universitarios, transitivamente como ciudadanos, en función de la superación de los conflictos, de los problemas. El tercer eje es el eje reflexivo, que establece una conexión entre la arquitectura y justamente esos procesos, fenómenos o hechos que vemos empíricamente. Es decir, pensar sobre las cosas que están ocurriendo. Puertas adentro de la disciplina, cuáles son los marcos paradigmáticos, los cambios que se van dando en la propia epistemología de la arquitectura, y hacia afuera tratar de establecer una asociación con ese mundo problemático en el que vivimos, ¿no? Donde vamos a ver desde cuestiones ambientales a cuestiones de género, desde cuestiones de pobreza urbana a de ciudadanía, y eso nos lleva a pensar cómo la arquitectura puede o no convalidarse, es o no funcional a determinados propósitos, etc. Por lo tanto, esos tres ejes serían nuestras pistas de trabajo, que son indisociables en los hechos y que creemos que producen una sinergia, ¿no? Porque unos y otros se van retroalimentando en la dinámica del taller, ¿no? Entonces, te diría en respuesta a esta primera pregunta que los objetivos, que son muchos y son largos de enumerar, pero sí que los objetivos se organizan en función de actividades orientadas por estos tres ejes. Y que bueno, que es la preocupación que tenemos y tratamos de llevar adelante nuestra actividad en el taller en función de estos ejes. Bien. Teniendo en cuenta, bueno, todo este encuadre que estás comentando, ¿qué es proyectar, puntualizando en la acción, en la práctica en sí, más que en las complejidades del proyecto como quizá producción a partir de esta acción? ¿Qué se entiende o qué entienden en el marco de la cátedra por esta acción de proyectar? ¿Qué es proyectar? Bien, el término proyectar tiene una designación inmediata en nuestra jerga profesional, que es la generación de los documentos técnicos, gráficos, verbales, que dan cuenta de un objeto que ha sido diseñado con miras a su construcción en el futuro. Es decir, es la descripción del modelo de un objeto que no existe, pero cuya existencia es deseable. Esta concepción de proyecto supone la realización de planos dibujados a distintas escalas según conveniencia y necesidad, la inclusión de textos para redactar memorias descriptivas, memorias conceptuales, redactar los propios pliegos de especificaciones, técnicas generales y particulares. Supone también la realización de ensayos previos, bueno, la elaboración de cómputos, de presupuestos, etc. Esta es la concepción más generalizada del concepto de proyecto que se maneja en nuestra profesión y que la organización misma profesional, a partir de colegios asume como una práctica profesional específica con sus niveles, etc. Lo que hemos tratado siempre de hacer en el taller es de ir más allá de este concepto inmediato del proyecto. Para pensar que el proyecto es la instancia biológica por antonomasia del saber disciplinar. Es decir, la arquitectura como campo de conocimiento se aplica a la observación, solución, proposición de
de formas en el espacio supone una acción práctica. Práctica en el sentido de un desarrollo de un trabajo transformador. Nosotros, en tanto arquitectos, somos practicantes de un conocimiento, y ese conocimiento se lleva adelante con fines, con ciertos objetivos, con ciertas expectativas, ilusiones. Y eso supone colocar toda nuestra práctica en el orden del proyecto, como una voluntad de ir hacia determinados fines. De ahí que asocio el proyecto con el sentido teleológico de la aplicación práctica del conocimiento de la arquitectura. O sea, el proyecto sería una acción que se inscribe, si usáramos términos lingüísticos como un nivel metateórico, se inscribe en el orden paradigmático, es decir, de aquello que, por contener conceptos, da sentido a lo que se está haciendo. El proyecto sería un hacer con sentido, orientado precisamente por la posición conceptual, doctrinaria, ideológica que tenga el arquitecto. Y justamente, si le damos al proyecto esta carga de dar el sentido paradigmático a la acción práctica de generar la forma arquitectónica, hay que hacer una necesaria distinción con otro nivel lingüístico que es el sintagmático. O sea, cómo se llevan adelante los procesos para que la generación de la forma arquitectónica se dé de una manera integral, racional, sensible. En ese punto hacemos una diferenciación del proyecto respecto del diseño. Dejamos para el diseño la comprensión de los procedimientos técnicos, yo diría de la heurística, para poder concretar el proyecto. En ese sentido, el diseño es una sintaxis, es una organización de los elementos, ¿no?, que va a ocurrir de acuerdo al sentido proyectual paradigmático, y a su vez va a ser la concreción del proyecto. En ese sentido, no hay proyecto sin diseño, porque el diseño lo concreta. Pero es muy poco conveniente que haya diseños sin proyecto, en el sentido que puede haber una práctica que se autojustifica, que se autorreproduce, o peor aún, se autofagocita en la propia resolución de los objetos. Para decirlo más llanamente, a los estudiantes les hablamos de que el proyecto busca respuesta a preguntas tales como ¿por qué? ¿Para qué? Es decir, fundamentos. En tanto que el diseño procura responder el qué, cómo, es decir, procedimientos, procesos. Comparten la necesidad de ir hacia algo. Si algo está colocado en un futuro al que se supone mejor, una condición diferente, superadora de lo que hoy constituye una condición problemática. La palabra problemática no es gratuita. Esto funcionamos, nos ponemos en marcha, la arquitectura se activa a través de los actores arquitectos en correspondencia con otros actores, nuestros comitentes, nuestros promotores, el usuario en un sentido genérico, los participantes en un sentido directo. La arquitectura, digo, se activa a través de agentes, nosotros en particular con nuestras responsabilidades específicas, para poner a través de esta relación una práctica técnica, funcional, cultural que necesita del proyecto y del diseño. En ese sentido tratamos que los estudiantes comprendan que proyecto y diseño primero no es lo mismo, y segundo que proyecto no se limita al cúmulo de información técnica documentada como se lo entiende habitualmente.
Esto es importante porque justamente este concepto de proyecto está fuertemente puesto en cuestión, en crítica, en la contemporaneidad. Cuando hablo de contemporaneidad me refiero a la condición histórica de vivir un presente con sus determinaciones. Para el caso sería un capitalismo de base industrial, transnacional, financiero, pero también un cambio en las tecnologías, sobre todo en las últimas evoluciones de la tecnología informática, por mencionar solamente capitalismo e informática como dos determinantes históricas del presente, que están produciendo enormes transformaciones a nivel de pensamiento, de acción y de ejecución de las cosas. Y nos está llevando a una conciencia y a una percepción del espacio y del tiempo que ha visto que se modifica, que se transforma muy rápidamente en los últimos años, y muy dramáticamente, diría yo. Y estas transformaciones del concepto de espacio y forma, que en principio asocio de una manera muy gruesa y muy general a los desarrollos del capitalismo transnacional, financiero y a los desarrollos de la informática, sus asociaciones de redes, robóticas, etc., estamos comprendiendo el mundo y actuándolo de una manera que yo la veo un proceso de cambio muy acelerado, que eso es lo que le agrega este carácter dramático al tiempo que vivimos. Entonces, en la contemporaneidad como determinación histórica se están generando condiciones de percepción, cognición y valoración del espacio y del tiempo que son diferentes a las que ocurría ya no una generación atrás, sino en el transcurso de mi propia generación. O sea, cuando se inicia nuestra facultad de arquitectura y yo inicio mi trabajo como docente, el concepto de espacio y del tiempo predominante era muy distinto al concepto de espacio y del tiempo que predomina hoy. Es decir, que en 30 años ha sido posible ver una evolución de la concepción, de percepción y valoración del espacio y del tiempo. Esto tiene una influencia en lo que podemos entender como proyecto en la actualidad. Y también hay una modificación sumamente importante en lo que son los procedimientos de diseño. Por lo tanto, la reflexión, ese tercer eje que yo pongo sobre como línea de discusión sustantiva en un taller, es absolutamente necesario, porque tenemos que saber cuáles son los cambios que están ocurriendo. Caso contrario, seguiríamos hablando de proyecto y diseño, como era pertinente hacerlo 20 años atrás, pero que hoy, aun siendo que creo que es necesario seguir hablando de proyecto y diseño, a la misma vez debo reconocer como universitario, que esos términos van sufriendo deslizamientos conceptuales y que hay otros marcos históricos, por un lado, pero también culturales, que están haciendo que proyecto y diseño estén sufriendo desplazamientos. Desplazamiento es una palabra que me interesa usar mucho, porque en los desplazamientos hay corrimientos de ejes, pero no necesariamente cancelaciones, anulaciones o superposiciones plenas. Que a la misma vez podemos estar refiriendo a los términos proyecto y diseño, arquitectura como práctica, y estamos significando, comprendiendo cosas parecidas pero diferentes entre sí. Y eso marca un estado que algunos lo ven como de confusión, yo prefiero verlo como de multiplicidad, y una diversidad no reductible, o sea, multiplicidad en un sentido de aquello que no puede ser reducido a lo único y a lo identitario, sino como unos estados permanente de eclosión, donde los elementos que uno quiere observar parecen desplazarse, correrse, ganar distintos
grados de luminosidad o de oscuridad, ¿no? Y esto hace a que vivamos en una situación que necesariamente tiene que ser pensada una y otra vez, ¿no? Por supuesto que los estudiantes tienen un encuentro con nosotros de 2 veces a la semana, y estos temas no se colocan sobre la mesa de una manera explícita en el taller, pero sí están implícitos primero como una actitud, es decir, lo que pretendo es que el equipo docente, primero que se integre de la manera más horizontal posible, a partir de reconocer este plan de cátedra como documento base, a partir de reconocer estas temáticas, digamos, como cosas comunes que tenemos que afrontar. Digamos que si un equipo de 10, 12 personas medianamente comprende esto, tienen algún grado de aproximación, lo que van a compartir es una actitud para encontrarse con la arquitectura, en particular con la actividad docente y relacionarse con los alumnos bueno, en conciencia o en disposición de entender la multiplicidad. Julio, teniendo por cierto, digamos, estos planteos que estás haciendo sobre una reflexión constante acerca de estas nociones que orientan todo el trabajo en la cátedra, ¿cómo se aborda la enseñanza de la práctica proyectual, la acción de proyectar en sí mismo, a través de qué implementaciones, qué actividades? ¿Existen algunos enfoques teóricos sobre cómo enseñar esa práctica proyectual? ¿Cómo se pone en acción lo específico de Sí. enseñar a proyectar? Lo que nosotros proponemos son prácticas desencadenantes de los procesos proyectuales. Van a suponer determinados temas de diseño. Nos interesa, más que comenzar por el tema de diseño, una escuela, un hospital, un centro social, un centro cultural, nos interesa comenzar por la enunciación de un problema. Regenerar un sector de la ciudad, como levantar la densidad poblacional para generar mejores condiciones de vida en un barrio, para qué es necesaria la inserción en determinados sectores de la ciudad de equipamientos de un determinado tipo. Es decir, lo que nos interesa es justamente, en función de que observamos los procesos físicos, sociales y culturales de la ciudad, podemos determinar situaciones problemáticas, situaciones que se configuran a partir de necesidades, a partir de disfuncionalidades, a partir de expectativas. Y, por lo tanto, el taller año a año renueva sus problemáticas. A partir de esa renovación de problemáticas, que es lo que se les propone a los estudiantes, lo que vamos a hacer en un segundo momento es ver cómo esas problemáticas pueden montarse en un determinado tema, que sería el argumento de ejercitación. El año pasado el problema era el mejoramiento de la condición de barrios en proceso de consolidación mediante una densificación poblacional y dotación de equipamientos. Entonces, trabajar a un sector de la ciudad que hasta unos años atrás era muy crítico, y a partir de una serie de intervenciones del Estado comenzó un proceso de reversión bastante rápido e interesante de su condición, con un mejoramiento global, no solamente de orden físico, sino también un mejoramiento de las relaciones sociales en el propio barrio y culturales, un levantamiento de la autoestima de la población residente en el sector, etcétera, que nos dio pie a nosotros, reconociendo esta condición de movimiento favorable que estaba teniendo el barrio, de fortalecer esa tendencia que ya se había puesto en marcha mediante una operación. Entonces, una operación proyectual. Entonces, allí el problema fue
cómo incorporar lo externo al barrio, en ese barrio, para que ese barrio deje de ser endogámico y pase a articularse con el resto de la ciudad, ¿no? Cómo introducir en esa condición barrial, que todavía sigue siendo crítica a pesar de los cambios ocurridos, cómo introducir allí nuevas formas de habitar, haciéndolo a su vez bajo una hipótesis de intervención dentro de alguno de los programas que por entonces tenía el Estado para construcción de vivienda, o mejor aún, bajo el paradigma del cooperativismo. Entonces, si yo tuviera que decir sobre qué se trabajó el año pasado, diría que se trabajó sobre la consolidación de un proceso de cambio en un barrio crítico de la ciudad. Si tuviera que decir cuál es el tema fue vivienda colectiva en altura, de alta densidad, edilicia y poblacional. Con el problema pusimos a los alumnos a mirar con esa actitud o ese interés reflexivo y empírico al barrio donde tenían que trabajar. Con el tema de vivienda colectiva, etcétera, los pusimos en la ejercitación de sus habilidades como diseñadores. El ejercicio, en nuestra opinión, fue interesante, los alumnos lo recibieron bien y se desarrollaron bien tanto los objetivos de formación directa, manejo de modulaciones, buen manejo de las disposiciones internas de los edificios, manejo de los espacios exteriores, de tecnologías constructivas, etc. Pero también fue muy importante el desarrollo volitivo, ¿no? de tener así una disposición a ver los lugares críticos de la ciudad. Por lo tanto, lo que es determinante es un problema proyectual, o sea, la definición de un problema proyectual. Según la educación, los llevamos a que ellos sean actores directos de la instancia de programación, ¿no? Porque además nos interesa decir en el taller que el problema proyectual desarrolla un proceso proyectual que tiene momentos. Hay un momento que es de programación de la intervención, que es donde todo ese proyecto se va especificando, es decir, los elementos que constituyen el problema proyectual tienen que ser enunciados a partir del requerimiento, los recursos, las condicionantes, que están interviniendo para hacer de un determinado hecho, de una determinada situación, una cuestión susceptible de ser abordada actualmente. En ocasiones los alumnos hacen ese trabajo y llegan a la programación misma de su intervención. Es decir, tratamos de evitar que el tema se corresponda directamente en una relación uno a uno con el programa de necesidades. Y más aún que sea con un programa de necesidades cuantitativo, ¿no? O sea, en ese sentido nuestro taller nunca comienza por darles un terreno, un tema y un programa de necesidades. Y de allí en adelante resolver el diseño. Para nosotros eso es algo que reconocemos como habitual, como forma de enseñanza de la arquitectura, por lo menos yo lo he visto, lo veo y lo he visto ya a esta altura de larga experiencia docente, en muchas facultades de arquitectura nacionales y extranjeras, ¿no? Que un taller trabaja a partir de, bueno, este año el terreno es este, el tema es este otro, y el programa es este acá. Esta esquina para esta escuela, para esta cantidad de aulas, y este Zoom, y este laboratorio, ¿no? Y entonces el alumno se aboca a trabajar ese tema en función de ese programa y para ese terreno. Y están allí las indicaciones de los docentes de que presten atención al contexto, a esto, a lo otro. Nosotros, al menos como intención, siempre es desplazarnos de esa inmediatez mecánica, ¿no? Entender que los listados de necesidades en realidad es consecuencia, el punto de arribo de una problemática que tiene mucha discusión por detrás. No es cierto que de la nada aparezca que hay que hacer una escuela de tantas aulas, de un Zoom, de una cocina, no.
Lo que hay son necesidades en donde hay expectativas humanas, sociales, en donde hay requerimientos, recursos y condicionantes que tener en cuenta, ¿no? Y que el programa de necesidades, en todo caso, es un punto de arribo de un reconocimiento de una situación mucho más amplia, problemática. Queremos que los alumnos comprendan esto en el nivel medio de la carrera. Es decir, hay una actitud muy conformista de quedarse a la espera de que alguien determine el programa, y el programa es una acción política dentro de la ciudad. Determinar qué es lo necesario es una acción política que nosotros llevamos adelante desde nuestra competencia profesional. Por lo tanto, ¿cómo se pone en marcha el proceso del taller? El proceso del taller se pone en marcha con la presentación de un problema que se trata de entender, de trabajar, de profundizar, de enunciarlo con mayor claridad, de reconocer que en ese problema hay expectativas de orden físico, social y cultural, que en algún momento se va estabilizando en estrategias de abordaje del sitio. De las estrategias es interesante porque justamente cuando uno tiene un problema tiene que ver cómo lo va a abordar, cómo lo va a afrontar. Y hay conocimientos que pueden ser más objetivos y otros que son más relativos, ¿no? Por lo pronto nosotros establecemos que todo problema proyectual necesita transitar relaciones significativas. Es decir, lo que hacemos los arquitectos es poner en relaciones formas con usos, con significados. Formas materiales con usos, y detrás de la palabra usos estoy poniendo practicantes de nuestras formas, personas, grupos, que ocupan los espacios que nosotros queremos diseñar. Y también hay significados que se construyen en la relación entre las personas y los espacios conformados. Y esos significados pueden estar dados o esperados o formar parte de las intenciones de los equipos proyectistas en un momento ex ante de la forma arquitectónica, o sea, dado este problema queremos abordarlo proyectualmente, con este sentido, nos posicionamos desde este lugar paradigmático para poder realizar el diseño, y ahí hay un primer significado de la forma, que es un significado interno, generado en ese momento inicial del proyecto, que a lo mejor es un equipo de arquitectos que están participando de un concurso, o son profesionales en las oficinas técnicas del Estado, o lo son empresas privadas, o son profesionales que están trabajando con actores sociales en determinados ámbitos de participación directa, pero lo cierto es que allí, a partir del reconocimiento de un problema, se está tratando de iniciar un proceso proyectual del cual somos actores principales o actores complementarios como arquitectos. Y en ese punto es necesario tener en claro, ¿no?, que el tema es un punto de arribo y no de partida del proceso proyectual. Más aún en la contemporaneidad, justamente los deslizamientos son tan veloces y tan instantáneos que la fijación de las funciones es algo que tiene que ser revisado cuando las formas arquitectónicas quedan determinadas y sujetas a determinados marcos funcionales. En ese sentido, en el taller me interesa hablar más de regímenes de actividades, albergar regímenes de actividades, ¿no?, antes que funciones. Las funciones pueden ser actividades que se realizan de una determinada manera, concatenadas de una determinada manera, y que socialmente quedan aceptadas en esa forma de realización, que ahí recién pasarían a ser funciones en el sentido tradicional del término. Pero hemos
quitado la idea de que la forma sigue a la función sigue a la forma. Lo que estamos viendo es que hay configuraciones posibles, formas materiales, que terminan el espacio, y un espacio que está disponible, ajustado, que es diseñado en función de un régimen de actividades posibles. Que algunas veces esas actividades son sumamente específicas. Es obvio que si uno está diseñando arquitectura hospitalaria, hay sectores de un hospital que están altamente determinados por sus funciones, dicho acá en el término, en el concepto mecánico del término. Si tengo que diseñar un bloque quirúrgico, hay una serie de circuitos totalmente preestablecidos que simplemente hay que conocerlos y respetarlos. Del mismo modo que si tengo que diseñar un edificio de estacionamiento vehicular, los vehículos tienen determinadas velocidades, radios de giros, tamaños, dimensiones como objetos, y por lo tanto el modo en que se van a desplazar, movilizar y el espacio que van a ocupar es totalmente previsible y uno diría que tiene que ser funcional, porque caso contrario, esa relación de formas, usos y significados se quiebra por ilógica. Digamos, se generarían formas que no pueden ser simplemente practicadas, no pueden ser usadas, ¿no? Mal diseñado un bloque quirúrgico puede ser de gravísima consecuencia, y de la misma manera, en otro orden de cosas, un estacionamiento que no tiene bien dimensionados los lugares para el estacionamiento del vehículo, los radios de giro, tampoco sirve como tal. Por lo tanto, es cierto que en la arquitectura hay algunas cuestiones que son altamente determinantes y que nos podría colocar en esa relación forma-función. Pero justamente en función o en razón de que vemos problemáticas más abiertas, más amplias, más difusas, lo que nos interesa es que los alumnos piensen las actividades y el modo en que las actividades se relacionan. Y pensamos que hay actividades que son básicas, hay otras que son complementarias, y otras que son actividades técnicas y o logísticas. Las actividades básicas son aquellas que determinan un proceso proyectual. Son aquellas actividades que le dan sentido al proyecto de arquitectura que estamos haciendo. Y que hay que encontrarla para cada problema, ¿no? ¿Cuáles son de todas las cosas que pensamos que las personas van a realizar en los espacios que estamos diseñando, cuáles son aquellas que por sí mismas caracterizan, definen esos espacios, le dan sentido, ¿no? Bueno, esas van a ser las actividades que por su relevancia semántica, por su relevancia social, política, etcétera, es decir, por su mayor relevancia, son las actividades que necesariamente le dan sentido al espacio. Las complementarias son aquellas que, siendo suficientes, no son necesarias, ¿no? Si las básicas son necesarias y suficientes para caracterizar una programática arquitectónica, las actividades complementarias son aquellas necesarias, pero no suficientes en el sentido que por sí mismos no determinan el carácter de la arquitectura. Y las actividades técnicas son todas aquellas otras que dan soporte a la realización del proceso proyectual. Ninguna puede estar ausente, no puede haber actividades de un tipo en ausencia de las otras. Pues lo interesante es que los alumnos reconozcan que un circuito no es una secuencia mecánica, sino la integración de actividades de distinto peso semántico en el espacio. Eso me parece que es una cosa importante. Julio, retomando algo de lo que dijiste un poquito antes, te pregunto, para cerrar esta primera parte de las preguntas, te pregunto, ¿cuáles son los objetivos o procedimientos que deben reconocerse en la práctica de los estudiantes para definir esa práctica como proyectual? En otras palabras, sería, ¿cuáles son estos indicadores que se consideran al momento quizá del seguimiento y la evaluación que nos permiten hablar de que los estudiantes empiezan a tener un dominio de esta práctica? Sí. Que, por ejemplo, recién decías
en esta práctica se ponen en relación cosas o variables. Una de este tipo sería, ¿cuáles son estos indicadores que hablan de que el alumno está empezando a proyectar o está aprendiendo a proyectar? Mira, todo proceso proyectual necesita darse en tres ámbitos o tres niveles de relaciones significativas. Uno es el emplazamiento, otro es la implantación y el otro es el de la estructuración o configuración propiamente dicha del sistema arquitectónico que se esté dando. El emplazamiento habla de la relación con una relación general del sitio de intervención con el ámbito más amplio de la ciudad, de la región, del territorio, y donde es posible reconocer elementos materiales, elementos sociales, humanos, elementos culturales, ¿no?, que hacen a esa relación. Las relaciones de implantación son las relaciones del sitio con su entorno inmediato, con lo que está en la proximidad, abajo, arriba, a un lado, hacia el otro, hacia adelante y hacia atrás. Es decir, las relaciones con lo próximo, donde también vamos a encontrar que a esas relaciones concurren aspectos materiales, aspectos humanos, aspectos culturales. La configuración es la estructuración interna del sistema arquitectónico en sí mismo. Cómo organizamos su practicabilidad, su espacialidad, su materialidad, su habitabilidad, que serían las 4 determinaciones del sistema arquitectónico que el diseño tiene que llevarlas a buen fin. Hay que diseñar para que la forma arquitectónica sea utilizable en un sentido práctico, que genere una buena espacialidad, que genere condiciones de habitabilidad adecuadas y que tenga una materialidad posible. ¿Cómo nos damos cuenta que los alumnos van avanzando por sus decisiones proyectuales cuando vienen al taller y en la exposición que hacen de sus avances en un proceso proyectual son capaces de dar cuenta, esto lo estoy haciendo en función de ciertas relaciones que detecto en el orden de la implantación, o esto lo estoy haciendo así porque detecto que en el orden del emplazamiento tal cosa, o esto lo hago así porque me parece que va a ser más conveniente desde el punto de vista espacial respecto del otro. Los alumnos no son tan explícitos, ni son tan claros, pero es el docente el que tiene que, a partir del modo en que los alumnos se comunican, o nos comunican sus procesos proyectuales, nos muestran sus producciones, sus dibujos, sus bitácoras, por el modo en que se expresan, en que hablan, el docente puede ir recuperando indicios de que está comprendiendo, de que hay relaciones significativas a distintas escalas que se activan en un proceso proyectual. Y lo que es importante es que el docente, cuando termina su exposición, haga explícito, haga visible lo que el alumno, con más o menos claridad, de una manera probablemente explícita, más que explícita, está diciendo acerca de esta proposición que nosotros le estamos haciendo, de que piensen la arquitectura como originaria de un problema y no en un tema, de que piensen de que hay una relación de emplazamiento que es tan importante como una relación de implantación, de que piensen que resolver el sistema arquitectónico aislado es justamente la pérdida de la oportunidad y de que no hay un sentido pleno del proyecto, sino que el objeto diseñado en sí mismo es un mero acto de diseño que no consuma la arquitectura en la contemporaneidad, sino que, por el contrario, cercena el pensamiento arquitectónico a resolver un objeto aislado. Por lo tanto, uno puede ir viendo en el propio desempeño de los estudiantes adelante sus ejercitaciones proyectuales, si los centrales del taller, relaciones de emplazamiento, implantación, estructuración, formas, usos de significado, lo práctico, lo espacial, lo material, lo habitativo, si la idea de ser reflexivos, críticos, o la observación inteligente, los motiva. Bueno, para eso estamos como docentes de taller, que no es lo mismo que ser docente en otras modalidades pedagógico-didácticas. Como docente de taller tenemos que ir reconociendo en las producciones de los alumnos los puntos fuertes o
en ausencia de estos puntos fuertes, bueno, nuestro trabajo será llevarlos, educarlos a que comprendan que su trabajo se ha quedado, digamos, un poco desamparado en algún sentido, ¿no? Que no está avanzando bien. Entonces, más que indicadores objetivos, como una suerte de checklist, que las tenemos, o sea, tenemos unas fichas de evaluación, bueno, lo que tenemos es una actitud de poder encontrar indicadores, ¿no? En el proceso mismo del taller, en el proceso mismo del trabajo con las comisiones, en donde hay un docente con 18, 20 alumnos, ¿no? Que es en esa relación directa, cotidiana, que tienen, bueno, ahí es donde en la conversación, en la presentación, en las devoluciones, en los comentarios, en las críticas, qué hace el docente y qué quisiéramos que también hagan los alumnos entre sí, donde uno se transforma en el docente observador de los procesos de los alumnos, ¿no? Y va trayendo, como digo, aquellos elementos que pueden dar cuenta de que los alumnos están embarcados conceptual del taller, ¿no? O, caso que no sea así, tratar de conducirlos. Bien. Julio, pasamos a la segunda parte, ya recorrimos 4 puntos. Te pregunto para puntualizar, en este caso, ¿qué entendés o qué se entiende en este contexto que venimos charlando por pensamiento proyectual? Sí, tendré que pensarlo un poco más. Justamente porque el concepto de proyecto está, yo lo estoy poniendo en cuestión, ¿no? Pienso que en la contemporaneidad el proyecto se está desplazando hacia la proyectualidad. Y el proyecto como determinación lineal de causa y consecuencia está cediendo frente a la multicausalidad y la eventualidad de los hechos. Es decir, la proyectualidad surge en la contingencia de los hechos. Todo el sentido, la orientación, no se da por un a priori, sino que se da en la emergencia de los procesos. Así es proyectualidad, es decir, hay una acción, una práctica que podrá ser específica de los arquitectos, podrá ser de la propia sociedad, de grupos sociales, de práctica de distintos actores que están pensando su condición de vida desde la coyuntura, desde la eventualidad, desde la circunstancia que le toca vivir, desde la contingencia, término que me interesa mucho. En general, el concepto de proyecto no se lleva bien con el concepto de contingencia, porque el proyecto necesita de determinaciones lineales, estructurales. En la contingencia, justamente las certidumbres, las linealidades desaparecen, toma fuerza lo eventual. Pensamiento proyectual es un desarrollo que está asociado al pensamiento, en mi formación intelectual, yo siempre lo he asociado al pensamiento proyectual, al pensamiento crítico desde la arquitectura. En un sentido como lo podría haber considerado en su momento Manfredo Tafuri, por ejemplo, donde el pensamiento proyectual tiene los efectos de desenmascarar las relaciones implícitas, muchas veces ocultas, aviesas en ciertos casos, que hay detrás de la práctica de la arquitectura. ¿A qué relaciones de poder está respondiendo? ¿Cuáles son sus consecuencias? Tafuri hablaba de la arquitectura, o sea, de tratar de discernir lo que hay de misticismo en la arquitectura, lo que hay de falseamientos ideológicos, ¿no? Y por eso era necesario estudiar la historia y estudiarla con este sentido. Siempre asocié el pensamiento proyectual a un pensamiento crítico en la arquitectura, en este sesgo tafuriano.
ocurre que varias décadas después, ese concepto de arquitectura como ocultamiento ideológico ha tomado una dimensión absoluta, mayúscula, que probablemente no me está alcanzando el recurso teórico y conceptual de Tafuri para poder abordarlo. Creo que a partir de la puesta en cuestión del concepto de proyecto, va de suyo la puesta en cuestión del concepto de pensamiento proyectual. Y es algo que no te lo voy a contestar ahora, justamente porque estoy pensando que el concepto de pensamiento proyectual se ha desplazado hacia un que todavía no lo tengo en claro. Muy bien. Sí, sí, por supuesto. Entiendo que el recorte de las preguntas a veces es medio dramático y es conflictivo aproximarse así de la nada a estas respuestas. Bueno, un poco es también ver cómo están presentes o no estos conceptos en el campo de discusión al momento de pensar la enseñanza. La siguiente pregunta tenía que ver, en todo caso, con cuáles podían ser las claves conceptuales que describen este pensamiento proyectual, en el sentido de cómo se pueden utilizar para reflexionar con los estudiantes sobre su propia manera de pensar durante la producción del proyecto. Recién decías, por ejemplo, que hay una referencia a una posición crítica, ¿no? Justamente una posición frente a lo que se está haciendo, que implica la reflexión y que implica estar indagando sobre eso que se hace. Por ahí pensaba, a lo mejor si este disparador te lleva a enumerar alguna otra cuestión que pueda surgir, si no creo que con lo que estás contando o la posición que estás comentando es suficiente también. Porque la siguiente pregunta era que si existe esta posibilidad de pensar de una manera particular durante la acción del proyecto, si pensás que es posible enseñar a pensar de esta manera. Creo que nuestro trabajo como docente universitario es promover que el alumno reflexione, por lo tanto que piense con esa disposición reflexiva, que piense con una disposición crítica. Sin embargo, lo que yo no quiero hacer es adoctrinamiento. Yo podría enseñarles a pensar en función de una determinada posición política que tengo yo. Podría decir, este es un taller que responde a este ismo. Por ejemplo, en este momento de una Argentina profundamente dividida, en kirchnerismo, antikirchnerismo, entre macrismo, antimacrismo, entre modelos sociales y políticos encontrados de una manera irreconciliable, en muchas facultades es evidente que los talleres de arquitectura se posicionan políticamente frente a la realidad del país y hacen una transferencia de ese posicionamiento político frente a la realidad del país que asumen sus docentes, los docentes de ese taller, y enseñan una arquitectura en función de esa visión política del país. Entonces, se lleva a que los estudiantes observen de una determinada manera, o sea, esa relación empírica que estoy proponiendo, pero se da de una determinada manera. Observen desde aquí, observen, piensen las cosas bajo estas claves. Hagan arquitectura en sus procesos formativos de esta manera. Entonces, los temas que se observan son unos y bien intencionados, ¿no? Las formas de diseñar son estas y no las otras. Los temas son estos específicos y no los otros. En ese sentido, se está incorporando al trabajo del taller el posicionamiento político
de los docentes, muchas veces son los alumnos también, los que adhiriendo a ese posicionamiento acuden a un taller, eligen ese taller, y esto, bueno, se está dando mucho, no es una novedad, sino que siempre ha habido esta relación de política partidaria dentro de las facultades de arquitectura. Yo justamente quiero dejar al debate las posiciones de los alumnos y de los docentes, y no cerrarlas en una posición dominante, en una posición única. Por supuesto que en lo personal yo tengo una posición política, pero no quiero que esa posición política constituya el rasgo de liderazgo dentro del taller. Lo que sí voy a reclamar es que haya una disposición de observación crítica, reflexiva, atenta, y que haya una arquitectura que se realiza porque los alumnos van ganando, van fortaleciendo sus oficios como buenos proyectistas y como mejores diseñadores. Ahora, el sesgo político con que lo van a hacer les pertenece a ellos y se va a dar en el seno, en todo caso, del debate, pero no por pertenecer a un mismo espacio político, ¿no? Formar el taller en un único espacio político. Y la pregunta iba más orientada a la cuestión de cómo se orienta la reflexión durante la acción de proyectar, ¿sí? Respecto a el pensamiento proyectual es esto, ¿no? Es crítico, es reflexivo, Sí. es, no sé. Didácticamente mediante preguntas, permanentemente preguntando al alumno, ¿por qué? ¿Cuáles son tus referencias? ¿Qué estás buscando? Yo creo que la pregunta es esencial en la serie en este momento. La otra posibilidad sería hacerlo así, porque yo como docente, bueno, te lo recomiendo, te lo sugiero, te lo digo, por mi mayor experiencia, por mi autoridad. Lo he visto eso, que ocurre, ¿no? O sea, los alumnos siguen a su maestro. Hacelo como lo hago yo, porque lo hago bien, porque te va a venir bien, porque es más fácil, porque ya te estoy diciendo cómo hacerlo. O sea, yo te llevo a que esta escuela la resuelvas con patio central, te muestro estos ejemplos, te muestro alguna obra mía en donde esto se ve que es así, y entonces el alumno no tiene que pensar demasiado las cosas, lo que tiene que hacer es cómo va a adecuar ese tipo que yo ya he probado a el terreno que tiene entre manos y cómo va a ajustar ese programa de necesidades mediante ese tipo a ese terreno. Esta forma de enseñanza es justamente la que desde siempre he tratado de evitar, ¿no? De que se trabajen con modelos referenciales de autoridad. En ese sentido, no hay modelos. Lo que hay son problemas a resolver, ¿no? Y hay distintas maneras de encarar la resolución, arquitectónicas y políticas. En ese sentido, cuando uno enseña con modelos, probablemente logre resultados más uniformes entre los alumnos, porque hay el alumno está más llevado a dar respuestas que van a ser mejores cuanto más se aproximen al modelo de referencia. Y eso tiene esa ventaja de que cuando uno tiene que enseñar en contextos numerosos, como son los de nuestras universidades públicas, contextos de referencia muy claros y muy jerarquizados, ayuda muchísimo a mejorar la formación media de los estudiantes, porque hay que ajustarse a los modelos. Bien, eso yo lo veo como una cuestión crítica en nuestra facultad. El término medio de nuestros estudiantes debería ser mejorado, pero debería ser mejorado no por mejores modelos de referenciarse, sino por mejores instancias de debate interno dentro de la facultad, e incluso dentro de los talleres. Julio,
Sí. Me quedan, son unas 6 preguntas muy puntuales, que sería ya el pasaje, el cierre, como un ejercicio de revisión o de reflexión sobre lo que hacemos, lo que se hace al momento de enseñar, y que, bueno, retoma algunas de las cuestiones que se van desarrollando en la entrevista. Voy a lo puntual, ¿no? Están todas estas preguntas hechas en el iniciador del cómo. ¿Cómo se lleva una enseñanza que puntualice tal o cual aspecto? Por ejemplo, iniciando en cómo se aborda esta cuestión de problematizar como organizador de la práctica proyectual. ¿Cómo se lleva adelante poner en el eje esta preocupación que venís trabajando de poder construir un problema? ¿Qué es lo que hacemos? En principio proponemos nosotros dónde mirar, qué observar. Este año hemos propuesto observar lo muy próximo y familiar en un primer momento, observar algo distante, ajeno, un tanto extraño en un segundo momento, y volver a una situación reconocible, tal vez no tan directa, pero sí de fácil acceso en un tercer momento, ¿no? Entonces, el hecho de decirle a los alumnos, este año vamos a trabajar con 3 lemas, estoy aquí, desarrollar allá y proponer acá, ¿no? Aquí, allá y ahí, ¿no? Serían 3 actitudes, ¿no? Lo muy propio, lo conocido, lo personal, lo desconocido, lo que tengo que ir a descubrir, lo que tengo que ver, y lo que estando allí tengo que explorar para mejor actuar, porque lo tengo que reconocerlo. Lo muy conocido, lo no conocido y lo reconocido serían los 3 momentos. Bueno, cuando uno al principio del año le presenta este esquema, los alumnos pueden imaginarse, ya hacerse una composición mental de cuáles van a ser los problemas proyectuales, las dificultades que van a tener que transitar. Y bueno, me parece que eso es una forma, o sea, presentarles todos los años, se les presentan a los alumnos una síntesis de la propuesta pedagógica que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Y se supone que eso les está generando un marco de referencia para ubicarse en lo que va a ser el trabajo de todo ese año, ¿no? Siguiendo en esta serie de preguntas que tienen este sentido que acabas de exponer, ¿cómo se fomenta la posibilidad de realizar integraciones de variables, estas diversas dimensiones que van a ir concurriendo a lo largo del proceso en el proyecto? ¿Cómo se trabaja en poder ir haciendo esta conexión cada vez más compleja de estas? Claro. Hay que partir de que los estudiantes vienen de realizar nuestro taller 2 años previos de la carrera y que están ya con una cantidad de elementos conceptuales e instrumentales adquiridos a lo largo de los años, y que además esos elementos son de las 3 áreas disciplinares, ¿no? Sociología y diseño. Por lo tanto, lo que sería deseable es que en el taller se hagan transferencias de esas experiencias previas, ¿no? Experiencias de diseño, experiencias proyectuales, o pueden ser conocimientos adquiridos previamente. Me parece que lo que hacer es lo que es decir, no, pero a ver, ¿cómo es esto? Porque realmente, si has cursado morfología, si has visto sistema de representación, si has visto historia 1, si has hecho esto y lo otro, ahora es un momento en que esas cosas pueden ser de aplicación, de revalidación, de resignificación, en este caso puntual. Entonces, coloca al alumno en la circunstancia de meterse en sí mismo con su proceso formativo. O sea, he estado en la carrera y no ha sido en vano, porque tengo elementos para potenciar decisiones hoy, justamente porque he aquilatado alguna experiencia previa. Me parece que ese pedido al alumno que permanentemente recurra a su formación previa es lo que estaría justamente dando que haga conexiones, que haga transferencias. O sea, si has visto un concepto ya de estructura, has visto un concepto de modulación en estructura, traspolar a este caso, en donde a lo mejor el módulo no va a ser de la misma dimensión del que trabajaste antes, pero el concepto del módulo ya lo tenés y lo tenés que aplicar acá.
Y con estas variables tan diversas que empiezan a aparecer, ¿cómo se trabaja en la convergencia de discusiones o de razonamientos hacia la idea de que todo esto lleva a una propuesta, a que si hay una lógica argumental o hay un trabajo que se viene poniendo en consideración, esto permite encontrar una posibilidad de solución, que es el proyecto de cada uno, con la diversidad de los distintos proyectos, pero cómo se lleva a instruir o a formar en esta discusión de que el proyecto tiende a una propuesta final. Sí, cuando nosotros le pedimos a los alumnos que hagan un teoría conceptual o que pongan palabras claves de su proyecto, o que, bueno, lo que estamos tratando es que se coloquen en un nivel medio, es decir, que se corran un poquito del hacer para que se coloquen a ver qué es lo que están haciendo. ¿Mm? Eso es algo que también nos interesa en el proceso, martes al jueves, del jueves al martes, ir viendo, bueno, pero ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿En qué estas decisiones que tomaste contribuyen a fortalecer esa intención que vos tenés? Entonces, en ese sentido, las cuestiones de orden práctico, de orden espacial, de orden de habitabilidad, de orden de materialidad, clínicamente se pueden separar y es necesario que en determinado momento hagamos incluso un checklist, una verificación de cosas. Por ejemplo, para que las cosas prácticas en arquitectura, las actividades no solamente tienen que estar reconocidas en básicas complementarias de apoyo, sino uno tiene que reconocer circuitos de esas actividades. ¿Se cumplen o no se cumplen esos circuitos? Tiene que haber una determinada relación de dimensiones de los espacios donde esas actividades ocurren. Entonces, en tu trabajo, ¿se cumplen o no se cumplen esas relaciones? Y uno podría así ir verificando las cuestiones de orden que hacen la practicabilidad de la forma. Por otro lado, tenemos razones de orden material. Esta modulación estructural, ¿te conviene o no te conviene para la tecnología constructiva que estás usando? Si vas a trabajar con madera, este módulo te puede quedar muy grande o muy chico. Si vas a trabajar, o si no hay módulos porque la morfología es otra, ¿cuál va a ser la tecnología constructiva para esta morfología? Bien. Puede ir viendo analíticamente indicadores de resolución de cada una de estas cosas. Lo que pasa es que llega un momento en que hay que hablar de la síntesis y ahí se pone en manifiesto la calidad arquitectónica. Determinadas soluciones constructivas, su impacto en la configuración fenomenológica del espacio. Y eso a su vez está en consonancia con la visualización del valor semántico de las actividades que nosotros estamos tratando de manejar. Pero a su vez esto está, digamos, teñido por una decisión de orden de calidad habitativa. Por ejemplo, estamos haciendo un control natural de las ventilaciones y de las iluminaciones, porque es un posicionamiento que hemos tomado frente a este problema del consumo desmedido de energía, ¿no? Entonces, analíticamente, por el orden de la practicabilidad, espacialidad, materialidad y habitabilidad, puedo tener una serie de cuestiones a prestarle atención, que es una revisión en profundidad de lo que el alumno está mostrando, me voy con estos elementos y puedo decir, cumple, no cumple, cumple, no cumple, cumple, no cumple. Ahora, me sirve, pero de una manera limitada, porque luego, cuando veo en una sola imagen lo que el alumno propone, en un solo modelo lo que el alumno propone, en una sola palabra lo que el alumno dice de lo que propone, ahí veo si realmente estas cosas están integradas o si son simplemente respuestas a particularidades. Del mismo modo que cuando me habla de que todas estas decisiones, que pueden ser de orden práctico, material, habitativo o el otro, son esas porque está pensando en estas relaciones de implantación o porque está pensando a su vez en estas relaciones de emplazamiento. A su vez porque todo eso está
en un paradigma proyectual. Por ejemplo, estoy pensando esto desde el punto de vista ambiental. Entonces, bueno. Y en complemento, lo mencionaste, que hay un seguimiento, ¿no? de lo que pasa de clase a clase. ¿Cómo se favorece que el desarrollo de del proyecto tenga este carácter procesual y progresivo? ¿Cómo se... Ahí tengo una dificultad muy grande, porque en este momento, y desde hace, digo mal en este momento, desde hace bastante tiempo vemos que cada vez es más difícil que los alumnos desarrollen procesos en tiempos largos. Lo que tratan es de dar respuestas en tiempos breves, que es una característica generacional. Estas en tiempos breves tienden a ser analíticas y a circunscribirse en el diseño, dejando de lado aspectos del proyecto en el sentido en que al principio de esta larga charla hemos hablado, o he hablado yo por lo menos. Ahí estamos en un problema pedagógico. Nos enfrentamos a alumnos que dan respuestas técnicas y que en general, si bien no desaprueban, tienen cierta dificultad para encarar los procesos más reflexivos, que necesitan tiempo. En general están muy proclives a dar soluciones de A a B, de B a C. Es decir, primero hago esto, luego hago lo otro. Primero resuelvo en planta, luego hago los alzados. Cuestiones que desalentamos completamente, pero que sin embargo están muy instaladas en un subconsciente colectivo que está en nuestra Facultad de Arquitectura. Muy difícil de desinstalarlo. Es decir, tenemos alumnos que, paradójicamente, en muchos casos se resisten a propuestas más innovadoras como las que supongo que estamos teniendo nosotros. Pueden quedarse en las respuestas técnicas. La verdad, muchos estudiantes del taller esperan tener un terreno y un programa de necesidades y un tema bien definido para poder actuar. Y en la medida de lo posible, algunos antecedentes bien claros respecto de los cuales tomar referenciarse y actuar en consecuencia. No obstante, valoran que le pidamos otra cosa, pero en los hechos prefieren lo que no les estamos pidiendo. Julio, y para ir cerrando nomás, dos breves consultas. Una la acabas de enunciar, que es esta cuestión de cómo se trabaja sobre la innovación y la creatividad durante el proceso. Y la última, si querés te la hago juntas, ¿qué valor tiene lo figuracional a través de la representación en todo esto? La comunicación y la anterior, discúlpame, pero se me fue. Se trabaja sobre la innovación y la La creatividad innovación. del proceso. Bueno, yo estoy un poco alarmado, porque en general veo que por innovación están... Yo veo cierta arbitrariedad como primera actitud de los alumnos. En innovación veo ocurrencias. Hay una cantidad de alumnos que se mueven con ocurrencias, ¿no? O sea, cosas que se les ocurren más o menos arbitrariamente en un determinado momento del proceso proyectual y las dan por válidas. Eso se notó mucho el año pasado cuando se hizo un ejercicio breve, una pequeña pieza a colocar. Habíamos hecho arquitectura en vivienda colectiva, en altura, pero con unos espacios exteriores que trataban de tener carácter de espacios públicos, practicables. Y allí había que colocar algunos elementos, y esos elementos se volvieron, los elementos eran pequeñas piezas, con usos que podían proponerlo a los alumnos, ¿no? En algunos casos era un puesto de pequeño puesto de comidas, o un barcito, o una biblioteca al paso, o algún punto de conexión a internet, un punto de descanso en el medio de un recorrido, etc. Y esa pequeña pieza, en muchos casos, fueron unas piezas un tanto exóticas, ¿no? Casi como ocurrencias, de, de, de poco, poco, poco explicadas por los alumnos, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y por qué en eso había dudas, había debilidades en las argumentaciones? Eso, en que dijeran algo, que era
de vocación. Estamos con un problema incluso de orden comunicacional con los alumnos. En general, nuestros alumnos forman parte de una generación poco lectora, sobre todo de literatura, de ficción. No es que no lean, se leen mucho, pero se leen un tipo de textos que nos llevan a generar el hábito de la argumentación, sea esa argumentación ficcional, o sea una argumentación basada en un ensayo disciplinar. En general, las faltas de lectura, faltas de experiencias estéticas en general, cine, el no tener experiencias con teatro, el no tener experiencias musicales más o menos intensas, el no haber viajado y conocerlo, los lleva a que términos medios, por supuesto, en las particularidades de las situaciones son muy diferentes, tengan pocos recursos para pensar la arquitectura y también para hablar acerca de la arquitectura. Pensemos que nuestros estudiantes, facultades comunicacionales, son propias de esta generación de textos breves, cortos, sobre todo abordajes hipertextuales, ¿no? De entrar y salir, entrar, dejar, todo breve, todo inmediato. Y por supuesto que su manifestación, su metaforización mayor, la brevedad de los textos en la comunicación por redes, ¿no es cierto? Todo eso se va traduciendo, se va evidenciando en un desamor por el logos, en un desafecto por la palabra como soporte del logos. Entonces, al momento de decir con las formas arquitectónicas, de decir con las palabras, hay como una, refiero al término medio, pero hay como una pobreza, como una falta de elementos. Bueno, que es algo que justamente tenemos que atender y trabajar, porque no es que no haya capacidad, que falte capacidad. Lo que falta es el entrenamiento, el desarrollo, el brindar oportunidades para que esa capacidad se despliegue. Pero bueno, ahí estamos. Esa es nuestra tarea. Bueno, Julio, llegamos al punto final de la entrevista, así que hasta aquí el registro grabado. Muchas gracias.